yerno manchado. Aclarar la verdad de los hechos. Una hija bajo la lupa de la justicia. Una salud tocada. Y algunos otros errores. Lo siento mucho. Estas son algunas de las causas del deterioro de la imagen del rey en los últimos años. Una quiebra de confianza de los españoles que arranca aquí. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares sospecha que Iñaki Urdangarín y su socio crearon un entramado de sociedades para apoderarse de dinero público. Urdangarín y la corrupción juntos en las noticias. El día que le colocó el velo junto al altar, nadie pensó que aquel yerno perfecto iba a dañar tanto la corona. Amén. Esta es la última vez que los españoles vimos juntos a Juan Carlos I e Iñaki Urdangarín. Era octubre de 2011. 2 meses después, la Casa del Rey le califica de no ejemplar y expulsa al duque del Edén. Queda apartado de las actividades oficiales. Esas navidades son vertiginosas. En Nochebuena el rey regala a los españoles la frase que estaban esperando. La justicia es igual para todos. 2 días después, los grandes partidos intentan cerrar filas con este atronador aplauso. Dos minutos de palmas, la confirmación de que estaban preocupados. Se levanta la sesión. Al día siguiente, Zarzuela hace públicas las cuentas de la Casa del Rey y el 29 de diciembre el juez Castro imputa a Iñaki Urdangarín, que desciende la rampa más famosa de Palma 2 meses después. En abril de 2013 la infanta acelera el paso al llegar a su trabajo. El dique Urdangarín ha cedido. El juez acaba de imputarla a ella, a una infanta de España. Este descenso en coche es aún más amargo para el rey. Urdangarín es familia política, pero Cristina es su hija. Ahora es ella quien llega hasta la puerta del juzgado, sonríe y saluda a su abogado antes de declarar. La imagen de los duques ha pasado de las alturas al suelo. En las próximas semanas el juez tomará su decisión final y tendrá que anunciar si la infanta es imputada o no junto a Urdangarín. Este asunto era un poco un martirio. Ese martirio aún no ha terminado. El caso Urdangarín al rey le ha hecho un daño inmenso. Daño, claro que hace. Inconmensurable. El caso Urdangarín pone de relieve 2 cosas. Primero, que la corrupción está dentro de la Casa Real y, en segundo lugar, que la Casa Real ha utilizado las instituciones del Estado para intentar mitigar los efectos de ese caso de corrupción. El rey lo ha sufrido y lo ha pagado. Yo no creo que el caso Urdangarín haya sido una razón para la abdicación, porque en el fondo es entregar a don Felipe un problema que no le va a ayudar. Y a todo ello también se añaden sus 76 años y algunos problemas de salud. Los españoles no estábamos acostumbrados a verle así. Hemos crecido con un rey en forma. Un deportista que podía retar a Manolo Santana a un partido de squash. Precisamente tras uno de estos partidos llega su primera operación relevante, en un brazo. En los 80 y 90 se opera varias veces de la pelvis y la rodilla derecha por caídas esquiando. Pero su declive físico comienza en 2010, cuando le extirpan un nódulo del pulmón y el monarca sale así del hospital. ¡En plena forma! ¡En plena forma! A partir de ahí le hemos visto caer con cierta frecuencia. O lucir gafas de sol para ocultar un moratón. En estos 4 años, el rey ha pasado por el quirófano que se sepa en 9 ocasiones. Por un nódulo con diagnóstico intraoperatorio de lesión inflamatoria granulomatosa con ausencia de malignidad. Una artroplasia total de sustitución en su rodilla derecha. Cirugía abierta de reconstrucción. Una torsión de su cadera derecha. Luxación de cadera. Y una prótesis de cadera izquierda. Cirugía descompresiva de canal L3-S1 y artrodesis transpendicular. Le hemos colocado una prótesis temporal o provisional para extraerle la prótesis provisional de su cadera izquierda e insertarle la prótesis definitiva. Después llegó su famosa reaparición del Día de Reyes de este 2014, la primera vez que no fue capaz de leer bien un discurso. Su propia vida en el
sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. A sus 76 años, la salud de don Juan Carlos se resiente. Es matarme y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. No tiene una buena salud, fundamentalmente en la parte, digamos, de los huesos, pero no ha sido determinante. Por supuesto, yo creo que el estado de salud del rey influye en su decisión. Si hacemos caso a la versión real, que dice que fue el día de su cumpleaños, cuando decidió que iba a abdicar en su hijo, hay que recordar que ese día tuvo un discurso, el discurso de la Pascua militar, donde se le veía claramente muy tocado. En ese momento pensó que tenía que abdicar, pero no estando mal, sino una vez recuperado, y así lo ha hecho. La siguiente explicación a la caída de popularidad del rey podría estar aquí. La princesa Corina posa a unos metros del monarca en esta entrega de premios. Los españoles memorizamos su nombre tras la cacería de Botsuana. El rey ha sido operado esta madrugada de la cadera tras caerse en su polémico viaje a Botswana. Una caída fortuita mientras cazaba en Botswana. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Operación Dumbo, vamos a derribar al rey, ¿no? Es decir, la gran tragedia, mató un elefante. Las cacerías las practica mucha gente, por ejemplo, hay varios accionistas de La Sexta, muy destacados, que van a cazar, o sea que es una anécdota que se sobrevaloró. Que el rey hizo muy bien en ir a una cacería en la que el que lo invitaba era el hombre clave en que España consiguiera el AVE a la Meca. Fue lo que abrió la desafección de los españoles con su rey. Que el rey, como cualquier ciudadano, tiene derecho a su espacio de intimidad. Consecuentemente, yo no entraré para nada en lo que sean las relaciones afectivas. Corina es una persona digna de una novela. Que no es que sea solamente alguien que tiene relaciones sentimentales con el rey, sino que aparece en acuerdos económicos que uno se pregunta por qué. Utilizaba viajes oficiales para hacer intercambios comerciales y recibir comisiones a cambio de ello. Mientras no tenga una prueba de que existieron esos negocios, es un asunto al que le doy personalmente una importancia menor. En las 2 décadas que han pasado entre este cruce de piernas del 95... Queréis depositar la gratitud y la abdicación del lunes... y abdicar la corona de España. El rey ha perdido apoyo social. En 1995 los españoles le daban un 7,5 de nota a la monarquía. En abril de este año, un 3,7. Los errores personales del rey han influido decisivamente en que, según los barómetros del CIS, y desde 2011 el rey personalmente viene suspendiendo. Fue un cúmulo de cosas que realmente hicieron muchísimo daño a la monarquía. Había una especie de pacto de silencio de no sacar todos los elementos oscuros alrededor de la Casa Real. Cuando de repente los españoles hemos empezado a saber realmente qué había detrás, ¿no?, de ese papel satinado, hemos empezado a enfadarnos. Y creo que además eso ha estado muy relacionado con el descenso en la valoración política que se hace por parte de los ciudadanos de la Casa Real. Si alguien ve que pierde popularidad, que pierde aprecio social, yo creo que influye de alguna forma en la decisión.